en piso con dos talentosos personajes muy interesantes de la cultura, vamos a decir así primero que nada. Esto es en el marco de una muestra que va a estar inaugurando el 15 de mayo en el Palacio de Hacienda, en el Ministerio de Economía de la Nación. Vamos a darle la bienvenida, primero, a quien va a ser parte del realizador de la muestra, Leonardo Castelo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto por estar acá. Escultor, herrero, músico, luthier, cuántas cosas. Sí, un poquito de todo. Y se viene la muestra en el marco de la escultura. Sí. Primero que nada. Y después está quien va a curar y cura todas las muestras aquí en el Ministerio de Economía, en la parte del Palacio de Hacienda, que también es comunicador social, colega periodista. Gestor cultural Y coordinador del patrimonio cultural, justamente con las exhibiciones y todo lo que se realiza en el Palacio de Hacienda. Es muy interesante y es muy largo su currículum. Vamos a darle la bienvenida a Mario Félix Naranjo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir y primero que nada, y agradecemos a Amalia Agua Pineta, que está detrás de Pecera, que es quien está haciendo el contacto para la entrevista, y me gustaría que me cuenten primero cómo surge esta muestra en particular y después vamos a ampliar al resto de lo que se realiza allá y demás. ¿Cómo surge la idea de armar esta muestra ahora en el Palacio de Hacienda? Bueno, surge en realidad, el que me convoca a mí es Washington. Uh-huh. Que él somos ahí vecinos del barrio. Él vio mis esculturas, que yo las tengo en mi taller, las tengo en una vidriera, y él le encantaron, y me hizo el contacto acá con Mario. Uh-huh. Y después también a Mario le encantaron, entonces como que se fue gestando toda esta exposición en el Palacio. Que nada, la verdad ansioso por poder mostrar las cosas ahí, que es un lugar hermoso. Se ve muy lindo, la verdad. Ahí tenemos imágenes, después seguramente aparezca alguna imagen. La verdad que sí, y sobre todo, también es un poco devolverle no solamente a los empleados, sino al tema de la cultura, la resignificación de los artistas. Cuando yo vi las obras de Leonardo, Washington es el que se encarga del microcine, que muchas veces cuando habla el ministro él anda para todos lados corriendo. Y está muy anexado a todas las actividades artísticas que realiza el área, uh-huh. Justamente primero por la inquietud de él, y segundo porque como está a cargo del microcine, en el microcine hay un corredor cultural, que es donde va a exhibir Leonardo. Uh-huh. Y realmente sorprende muchas veces cómo distintos artistas tienen obra que realmente evidencian un talento que es, con el solo hecho de observarlas ahí se da cuenta, sí. En el caso de Leonardo, de la finura y de la elasticidad que tienen las esculturas, que no hay nada que envidiarle a otros artistas que han trabajado el tema del metal. Uh-huh. Al contrario, él tiene, un estilo que lo hace muy particular. Entonces, cuando yo vi las obras directamente, al amigo en común que tenemos, digo, tráelo ya. Uh-huh. Así que ahí estamos. Qué bueno. Y Leonardo, ¿cómo fue el proceso creativo en esta obra en particular que vas a estar presentando? ¿Cómo se va a desarrollar y cómo llegaste a hacer este trabajo? Yo, el taller es donde vivo, prácticamente estoy todo el tiempo en el taller, y la inquietud artística como que siempre la tengo. Yo, como bien nombró, varias facetas. Claro, las facetas, desde músico, luthier, ya trabajé la madera, todo, y el metal siempre lo trabajé porque viene de herencia de mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Que era herrero, mi papá herrero, herrero, no. En casa de herrero. Claro. Y cuchillos de palo, ¿qué sobran, digamos? Pero entonces tengo siempre ahí, voy volcando todo lo que siento en las esculturas en metal, y me encanta, realmente me da mucha satisfacción, gusta mucho, como que tiene una repercusión linda, y me motiva cada vez más a seguir haciéndolas, Es un poco eso lo que me sucede, hice toda una temática que era con los signos del zodíaco. Uh-huh. Después juego mucho más que nada con animales, en realidad me gusta mucho hacer animales. Pienso mucho en la cuestión, de el planeta, aunque es algo, trillado, es algo que no hay que, menospreciarlo. Me parece que, los animales en peligro de extinción, cómo se descuida todo, y por eso también en lo que es el reciclado trabajo mucho. Sí. Lo que es el metal, siempre hubo metal en mi taller. Había tantas piezas que no sabía qué hacer, si tirarlas o qué sé yo, entonces dije, qué mejor que empezar a resignificar todo esto, y que sean obras que conmuevan, que lleguen a las personas, y que también un poco
ayuda a pensar en reciclar las cosas, que no todo es para tirar, que ese pensamiento me parece que es lindo. Sí, me parece que se conecta un poco también con el trabajo que realizan, bueno, Mario, vos estás hace un montón de años, ¿no? Más de 30 me contaba Amalia, y es también recuperar patrimonio, restaurarlo y demás, o sea que es mantener que no se pierda el acervo cultural que hay en este país, ¿no? Seguramente, sobre todo más que nada por el tema de la perpetuidad de la memoria y la identidad que tiene en cada organismo público. Sí, ustedes lo poseen acá también, entonces sí. Bueno, creo que es importante. Y sobre el tema de la muestra de Leonardo, va a ser la primera vez que en 83 años el Ministerio de Economía va a exhibir una muestra de esa naturaleza. Entonces, creo que es muy interesante. Paso el chivo ya que está. Los invito a todos a visitar la muestra porque va a ser muy particular desde el punto de vista estético. Y bueno, se va a exhibir justamente en el quinto. El Ministerio de Economía tiene 2 espacios culturales donde se exhiben. El segundo piso, que es pegado al Patio de la Memoria, y después el quinto piso, que es el corredor cultural, que está pegado a la unidad ministro, donde generalmente se hacen todas las conferencias de prensa. Entonces, creo que ameritaba ese espacio, y por eso con Leonardo enseguida nos pusimos en sintonía con la necesidad de brindar todos los elementos que él puede a través de sus obras de arte mostrar en el Palacio, ¿no? Había leído que en 2006, si no me equivoco, fue que se abrió también la convocatoria a este tipo de artistas contemporáneos, organizaciones sin fines de lucro y demás. No sé cómo era antes la parte cultural en realidad la cultura nace con la creación del área de patrimonio en el año 92. Antes no existía, y de hecho creo que uno de los grandes problemas que había en todos los organismos públicos es que antes de la década del 90 no había un registro inventario de bienes culturales, con lo que conlleva todo eso, todo el tema de la promoción y la difusión del patrimonio. Entonces fue un área que sentó un precedente a nivel nacional dentro de los organismos públicos estatales. Entonces, a partir de ahí, con una conjunción de artistas, entre los cuales se sumó en forma espontánea Leonardo y distintos artistas, ya hemos llevado a cabo más de 200 obras, más de 200 muestras, dentro del Ministerio de Economía, del año 2006 hasta la fecha en forma ininterrumpida, tanto en el segundo piso como en el quinto. ¿Y cómo es la labor de un gestor cultural? Me Mirá, da la intriga. yo tengo... me contaron por acá, que justamente estaba por escribir un libro sobre eso. Tengo un dicho que siempre lo decía Edwin Harvey, que era el director del Teatro General San Martín, que decía que los gestores culturales somos grandes administradores de pobreza. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que bueno, muchas veces la gestión cultural tiene esos sinsabores que uno generalmente se maneja con determinados presupuestos. Yo te puedo decir que a la fecha nuestra área ha hecho un posgrado en gestión cultural sin presupuesto. Entonces, bueno, eso también nos ha llevado a tener una matriz de trabajo en forma de redes con distintos organismos públicos. O sea, durante 10 años en forma consecutiva hemos organizado las Jornadas Nacionales de Responsables de Patrimonio Cultural en el Banco Central. ¿Por qué? Porque la necesidad que tenemos nosotros no es solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país sucede lo mismo con la cultura. Entonces creo que la mejor manera es realizar jornadas donde se debatan, donde se reflexionen distintas necesidades, y los artistas plásticos tienen que ser parte. Por eso, cuando se acerca a Leonardo, digo, no hay mejor manera. Siempre sostengo que el Estado Nacional tiene una asignatura pendiente con los artistas plásticos. Le ha dado mucho a los artistas plásticos a nuestro país. Entonces, bueno, creo que mínimamente un granito de arena devolverle a los artistas es a través de muestras, promocionarlos o trabajar en forma conjunta con ellos. Qué bueno. Bueno, ambos tienen muchas facetas. Me parece, tenía ganas de preguntarle a los dos cuál es la que, o sea, seguramente todas conviven, pero ¿cuál es, por ejemplo, Leonardo, para vos, es la escultura, la faceta artística que más te representa de alguna manera, o es la parte de la música, la lutería? También es creación, crear instrumentos es muy similar, ¿no? Sí, igual es como, viste, uno en la vida va transitando diferentes momentos y se va manifestando de diferentes formas. En este momento, ya hace años, sí es la escultura. Fue siempre, digamos, el leitmotiv que incluso me movió con la música. Cuando me dedicaba más que nada a la música, era la lutería, el tallar los instrumentos, era lo que más me conectaba, digamos. Claro. O sea, siempre la escultura fue
la columna vertebral, digamos. Sí, crear. Claro, crear ahí con la escultura. Qué lindo. Y Mario, justamente para vos, ¿qué surgió primero? La parte de, porque también decíamos es comunicador social, ¿qué parte empezó primero? ¿Cómo empezó el interés por la cultura? Acá? ¿Cómo empezaste primero? ¿Cómo llegamos hasta acá? En realidad yo me dedicaba justamente a los medios de comunicación y después empecé a trabajar al lado de un personaje totalmente simpático que fue Gran Premio Nacional de Honor de Dibujo, que inclusive acá en el Congreso hay obras de él, que es el profesor Osvaldo Atila. Y siempre él recalcaba que es algo fundamental el trabajo de ustedes, de los periodistas, porque si hay algo que la cultura necesita en forma imprescindible en la cadena, es el tema de la difusión y el periodismo. A partir de ahí fue que empecé a trabajar con la crítica de arte, y trabajamos unos años en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. ¿El arte siempre te gustó, entonces te interesó? En realidad me despertó la curiosidad de Atila. Para que se den una idea, era el calco de Lucho Avilés, pero en el arte. El pionero. Claro, sí, no, pero aparte era un personaje divino. Nosotros la primera muestra que hicimos en la Noche de los Museos se llamaba Porteño de Ley. Realmente era un porteño de ley. Yo soy de la Ciudad de La Plata y conocí mucho Buenos Aires gracias a él. Pero bueno, hacía docencia tanto en el trabajo, él era titular de la cátedra de dibujo en la Facultad de Bellas Artes, en la Escuela Pueyrredón, era un personaje que constantemente hacía docencia, y bueno, a partir de ahí fue que me empapé, me empezó a entusiasmar, y hoy en día todos los que trabajamos ahí tenemos en el ADN el tema de la cultura. Qué lindo. Hermoso. Y bueno, y ahí yo la verdad no conocía que en el Ministerio de Economía, para quien no es de esta ciudad, está justo al lado, está en la Plaza de Mayo, está al lado de la Casa Rosada, la Catedral de Buenos Aires. No sabía que existían espacios culturales. Como pasa acá, viste, con mucha gente. A nosotros que trabajamos acá y nos encargamos de la difusión, esta frase nos la repite cotidianamente. ¿Qué más se puede ver, digamos, allí? Mira, el palacio, que digamos tiene particularidades que son comunes y que a partir de ahí tienen disparadores de acciones madres en lo que se relaciona al tema de la cultura. Fue creado en el año 1937 por Antonio Pibernat, que fue artista plástico. Bueno, mirá lo que es la vuelta de la vida, que cuando se crea esta área empieza a realizar investigaciones artísticas y descubren que el arquitecto y el que había diseñado el Palacio de Hacienda era artista plástico. Entonces, es uno de los organismos públicos que más plástica tiene en su interior. Tiene 16 panos fundacionales, murales, desde Quirós, López Naguil, el arte italiano, escultura de Luis Fioravanti. Bueno, tiene un acervo cultural cerca de 1000 obras, entre escultura, dibujo, acuarelas, patrimonio artístico. Entonces, lo que veíamos, y justamente por ahí era un poco lo que señalaba anteriormente, lo que le faltaba era el tema de la difusión y la visibilidad. En esto creo que muchas veces, ante hechos puntuales, lo que hace falta es la comunicación y la difusión. Sí. Siempre sosteníamos un axioma con Atila, que decíamos que no se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, es fundamental, siempre lo recalco, el tema de la difusión y la promoción de la cultura, el patrimonio cultural y sobre todo de los artistas. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos armar un área totalmente multidisciplinaria, desde artistas plásticos, museólogos, abogados, periodistas que se dedicaban al patrimonio cultural, que hasta ese momento era algo sin precedente. Y bueno, a partir de ahí se instrumentó. Hoy en día, si uno va, hay un mapa cultural donde van los colegios, se hacen visitas guiadas para los empleados del Ministerio de Economía. Tenés el área de patrimonio donde se restauran cuadros de distintos organismos públicos. Bueno, tenemos la página de patrimonio, pero también tenemos que ser conscientes de lo siguiente, y que uno en ese sentido no le puede errar, que estamos dentro del Ministerio de Economía. Claro. Entonces, digamos, hay aditamentos externos que muchas veces uno, digamos, se tiene que limitar a determinado, porque en sí la línea del Ministerio de Economía es el tema económico. Claro, por ejemplo, cuando hay una corrida bancaria al dólar y todos buscan al ministro, se complica un poco el paseo, las visitas guiadas, o sobreviven. Sí. Que no se lleven puestas las esculturas, ¿no? No, generalmente no sucede, gracias a Dios. Porque en el país son noticias cotidianas, digamos, ¿no? Hay móviles. Pero bueno, lo interesante en esto es que muchas veces, inclusive los funcionarios y las misiones diplomáticas que vienen de afuera, se quedan sorprendidos de el acervo cultural que tiene. Claro. Sí. Entonces, bueno, eso realmente a nosotros
nos enorgullece porque también es un poco mostrar el trabajo nuestro que hacemos día a día. Claro, totalmente. Pero realmente yo recalco, y que es importantísimo, el trabajo de ellos, porque lo que tenemos adentro consolidado es todo trabajo realizado por artistas plásticos. Sí. Entonces creo que ahí está el tema de la mancomunión de esfuerzo, tanto entre artistas y gestores o gente que vaya trabajando dentro del ministerio. Leonardo, yo te iba a consultar, me están haciendo señas, pero todavía no entiendo qué me diste diciendo. Amalia, que bueno, también me contabas que por ella generas también la conexión, estás trabajando en la parte del apoyo, que es importante eso, ¿no? La comunicación y sí, la difusión, cual. Como dice Mario. ¿A vos esto te está resultando mejor ahora? ¿Lo fuiste aprendiendo con el tiempo? Porque es venderse uno mismo, vender el producto que uno hace. Yo creo que eso es algo que a la mayoría nos debe pasar, que venderse uno mismo es bastante complicado, digamos. Uno le puede gustar lo que uno hace, pero qué sé yo. Para eso existen los agentes de prensa. Claro, entonces para eso existe Amalia. Para eso existen los agentes de prensa que... Claro, para mí es fundamental, digamos, que haya una persona que también envalentona un poco lo que uno hace. O sea, no sé, hay gente que es más creída. Yo la verdad que siempre manejé desde, no sé, me gusta, pero bueno, la mirada del otro es la que termina de definir quizá algunas cosas. Entonces envalentona obviamente y ayuda un montón. También la mirada de Mario cuando vio mis obras, como muchas personas que, bueno, mis obras en diferentes galerías, así, pero es la mirada del otro la que termina de cerrar el... Sí, depende del lugar donde vas a exponer la selección de obras, me imagino. Por ejemplo, acá que él comentaba el contexto de que sea el Ministerio de Economía o de cómo se habla de la curaduría, que imagino que un poco estuvieron trabajando en conjunto, ¿no? Sí, eso también como que, viste, guiar para algún lugar. Vamos a romper con la lógica. ¿Cuál es la obra de cuántas piezas vas a 10 obras. De las 10, ¿cuál es la que no se puede perder? Y estoy haciendo una especial para el Palacio que es de Hermes, el dios griego, ¿era? Sí, el dios de la bonanza, digamos... tiene algo muy significativo el Ministerio de Economía en el 5º piso, que tiene mucha iconografía en bronce de la cara de Hermes, que justamente era considerado, digamos, el patrono de la bonanza y la economía. Por eso cuando nos pusimos a charlar, él me tira la idea, digo, es fantástica. Claro, fue medio en conjunto. Yo le hablaba, me gusta mucho la mitología y eso, y justo lo nombré y él me dijo Hermes. Y bueno, dije, bueno, perfecto. Así que Hermes va a estar presente. Claro, una escultura, digamos, que está empapada del asunto. Una de las últimas consultas, que es lo que me han pasado por cucaracha, podría decirse, es hablar un poco del patrimonio recuperado, robado, que me estaban contando, que del patrimonio argentino, que me gustaría eso, que nos cuentes un poquito de cómo es el trabajo de recuperación que debe ser. Mira, en el caso nuestro, los que trabajan muy puntualmente con el tema de recuperación es el Departamento de Patrimonio Cultural de Interpol, con el cual nosotros tenemos un convenio y hubo hechos muy significativos, uno que inclusive salió en todos los medios de comunicación, que fue la recuperación de la máscara mortuoria de Benito Quinquela Martín, en el año 2012. Y tiene mucho que ver, siempre nosotros aludimos al tema de la concientización de lo que es el tráfico ilegal, que es el cuarto en orden después del tráfico de droga, de la trata de blancas. El cuarto es el tráfico ilegal de bienes culturales. Entonces, bueno, es esto también, digamos, tratar de tomar conciencia no solamente los que trabajamos, sino que los distintos países, bueno, Europa ni hablar con el tema de las guerras, pero lo puntualmente en lo que se refiere a la recuperación, los que tienen mucha estadística, digamos, trabajan puntualmente en eso, es el Departamento de Patrimonio Cultural de Interpol. Con lo cual se ha formado una matriz de expertizajes sobre obras robadas, entre los cuales participa nuestra coordinación conjuntamente con Interpol y los artistas. Por ejemplo, se ha recuperado obra de Deira en su momento, esto fue hace 3 años atrás, que inclusive se estaban ofreciendo obras que eran falsas. Entonces el artista se comunica con Interpol. Nosotros tenemos restauradores que algunos son especialistas en todo lo que tiene que ver en el papel y en la tinta, para determinar si ese papel data de la edad que supuestamente fue creada la obra. Esto es un trabajo de investigación y nosotros le damos una vuelta más, que le damos un lenguaje científico. ¿Y por qué un lenguaje científico? Justamente porque trabajamos en forma conjunta con el Hospital Garrahan y con la Fundación Favaloro, por lo cual nos prestan todo el soporte tecnológico para trabajar en eso. Después, otra recuperación interesante fue el mural más grande que pintó Benito Quinquela Martín, que se llama Guía de Trabajo, que está en la actual terminal de cruceros, donde vienen los cruceros de gran porte,
es un mural que tiene 3,20 metros por 18 metros de largo. Ese también se recuperó porque ya cuando se privatizó en el año 95 la aduana, el concesionario ya había separado, se ve que tenía idea de lo que significaba el cuadro ese y el valor en el mercado, lo había embalado como para meter al mercado negro. Después, bueno, se recuperó y se pudo restaurar. Bueno, qué importante. Entonces, en la página igual me imagino del Palacio de Hacienda debe estar un montón de información, ¿no? Están todos los datos en lo que se refiere a patrimonio. Bien, y bueno, invitamos a la muestra entonces, que es del 15 de mayo al 15 de julio, ¿no? Exacto. En el Corredor Cultural del quinto piso, el Microcine. Hipólito Yrigoyen, 250. Y el libro, entonces, saldrá pronto, el libro sobre toda la historia del trabajo. Y será interesante, sí, venimos como lo que recién señalaban ustedes, luchando y empujando los caracoles. Una historia, ¿cómo es? Una historia de cómo administrar la... Gran administradores de pobreza. Gran administradores de pobreza, Es buen titular. pero agudizando el ingenio, digamos, en contrapartida. Le pusimos toda la presión a Amalia con el tema del libro, así que Bien, bueno. bien. Ahí Bueno, está estamos. haciendo un gran trabajo y te mando también de parte de mi madre, Susana Picera, y le agradezco a ella que hizo también el contacto de la producción para la nota. Y Leonardo, entonces, ¿se vienen otras muestras o estamos con esta de ahora? Estamos focalizados con esta, después más adelante hay cosas que estamos ahí tratando con Amalia Bien. que También redes sociales, estábamos diciendo en Arte Metal _Lecast, ahí están todas tus obras, ¿no? sí, Muy bien. exactamente. Bueno, muchas gracias. Estuvieron Mario Félix Naranjo y Leonardo Castelo por la muestra que se va a realizar en el Palacio de Hacienda de las esculturas de Leonardo con la curaduría de Mario. Y bueno, trabajazo que hacen. Así que vamos a ir a la primera pausa de Perdiendo el Tiempo Así y ya seguimos.